Miren, la intrahistoria de cómo se construyó el PRM, para ser objetivo, tengo que apelar a los otros mecanismos organizacionales que se fueron estructurando en el país. ¿Por qué surge el PLD? El PLD surge en el marco de una disidencia interna entre dos líderes fundamentales, Peña y Bush. Había una confrontación entre la tesis electoralista y no electoralista. Y con el paso del tiempo, el PLD fue construyendo un ideario de ser un partido con un acento ético, con un mecanismo de formación interna y adiestramiento. Y la llegada al poder y su posterior masificación derrotó todos los criterios que caracterizaron el empuje inicial del partido. Y cuando la sociedad se dio cuenta que había distancias entre el discurso y la práctica, cuando el dilatado ejercicio del gobierno los hizo intolerantes, antidemocráticos, a tal punto que en el marco de la confrontación final que condujo a una separación del partido, una de las frases no recordadas de uno de los dos dirigentes era que había que cerrarle las compuertas a los Trujillos del siglo XXI. Bien. ¿En qué contexto surge el PRM? El PRM surge como resultado de una crisis hacia lo interno del PRD, fundamentado en el hecho de que los vicios, las aberraciones, negaban los espacios de participación plural. Y en ambos partidos quiero decir lo siguiente: mientras la sociedad quiere democracia, transparencia, apertura, los partidos se van atrincherando en su lógica, creyendo que es posible esquilmar la sociedad bajo el predicamento de que ellos son garantes de la democratización de la sociedad desde el poder o en la oposición, pero los partidos no son tan democráticos como ellos esperan. Y en función de eso, voy a hacer una referencia hasta el punto de vista literario. Juan Bosch tenía una concepción clarísima respecto a la militancia partidaria. Él escribió un texto que se llamaba La Mancha Indeleble y reflejaba su concepción de corte totalitario respecto a lo que era un partido. Y el cuento decía, entre otras cosas, iriciándose, que para ingresar al partido había que entregar su cabeza. Era la visión tradicional, propia de los partidos estalinistas. Pero el mundo ha evolucionado tanto y las organizaciones políticas se han transformado de tal manera que la prédica democrática casi siempre es auscultada y le pasa balance a la sociedad. Y cuando la sociedad no está conforme y percibe distancias entre la prédica y la práctica, tiene una reacción natural. El colapso de los partidos fundamentales en América Latina obedece a ese factor. Y si en el PRM no han leído la funesta experiencia del PRD y la debacle del PLD, están tropezando 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 veces con la misma piedra. En mis años de infancia, yo leí una novela, se la agradezco a mi madre. Se llama Rebelión en la Granja. Que es una novela de George Orwell. Ese texto, yo creo que es la expresión más perfecta de la crítica hacia el totalitarismo, ¿verdad? Y frente a eso, Orwell planteaba la actitud de policías del pensamiento, del Ministerio de la Verdad, y retrataba el ideario de un partido político donde el fundamento de éxito de promoción estaba íntimamente vinculado en el sentido de obediencia. Cuando el muro de Berlín se disolvió y las sociedades de Europa del Este comenzaron a democratizarse, la gente entendió todas las malditas aberraciones que se estructuraron alrededor de los partidos políticos. De este lado del mundo, y sobre todo en esta república caribeña, el problema del trujillismo es que con la desaparición física de Trujillo permaneció el ADN autoritario en muchas mentalidades. Y uno lo entendía propio en gente que se formó en esa etapa de transición entre el trujillismo y lo que muchos llaman la transición democrática. Pero es imperdonable, lamentable, cuesta arriba, que los exponentes llamados a
transformar el método de hacer la política, recurran a las prácticas que en la teoría y en el discurso de la oposición decían que iban a negar. Todos los que constituimos y o construimos el PRM, y abro paréntesis, que por un tema de discreción, yo no voy a dar los detalles, pero aquellos que dicen de mi llegada en el 2020, ojalá yo fuese lo suficientemente indiscreto, que no lo soy ni lo seré, para decir con cuáles actores se coordinó el proceso de disminución del viejo partido. Y quienes lo consentían, lo apoyaban, visitaban mi casa semanalmente. Cierro paréntesis. Bajo el convencimiento yo de que íbamos a inaugurar una etapa de democratización de la sociedad y que le imputábamos todas las aberraciones al personaje que dejamos atrás y que lo derrotamos electoralmente. Pero muchos de ellos simulaban valores democráticos. Y cuando ganamos el poder, nos comprometimos frente a la sociedad a hacer los cambios que la sociedad experimentaba. Pero mentira. ¿Por qué? Porque en la lógica privatizadora de los partidos políticos se han combinado dos elementos. La apuesta de grupos económicos de imponer a los suyos en la línea de mando de los partidos políticos o colocarse a ellos en el frente. Pero en segundo lugar, la idea de mucha gente que milita en los partidos políticos de determinar que es la fuerza del dinero la que sustituye los méritos tradicionales de la política. Y construyen una norma de lealtad, no en función del aparato ideológico, la formación. Fíjense que el Partido Revolucionario Moderno, que criticaba a Miguel porque era destartalado ideológicamente, es el mismo partido que tiene 7 años de fundado y no tiene una escuela de formación política. Porque la idea es ser obediente, genuflexo y servil frente al que manda. A tal punto que en la vieja lógica partidaria, de la que tenemos que aprender de las cosas buenas y rechazar las malas, había una especie de equilibrio. Cuando Atoy era autoridad del partido, no era funcionario del gobierno. Y había una camada de hombres y mujeres organizados solo en el partido para preservar la maquinaria. No. Ahora el criterio prevaleciente es un concepto de carácter empresarial en que los miembros del partido son parte de una corporación donde su noción de ascendencia, participación, no está nada asociada al carisma, legitimidad, formación y sobre todas las cosas, validación en el seno de las bases del partido. No. El único mecanismo de promoción es el que está asociado, combinado con el interés de serle simpático al amo o a los amos. Lo del domingo pasado, hace 24 horas, y vuelvo y abro paréntesis, yo no participé en nada de eso, ni tenía que ver nada de eso con eso, porque yo dije que no participaba en una convención de empleados. Y como no participé en eso, bajo ningún concepto iba a andar procurando espacios de participación. Ahora, mi reacción, como de costumbre, es en función a los valores democráticos que mucha gente nos acompañó a defender y que en el terreno de los hechos lo ha negado. Pueden poner 200 bots, 400 escribas, opinantes conectados a la nómina pública o vinculados, lamentablemente, a las políticas de publicidad. Pueden decir lo que sea, lo que quieran. El hecho cierto es que cuando usted habla de Fafa Taveras, cuando Luis Abinader no había nacido, ni José Ignacio Paliza habían nacido, Fafa Taveras tenía horas acumuladas en la construcción de valor democrático en la República Dominicana. Entre ellas, pasar por la 40, ser comandante de una guerra, estar preso en los años Balaguer. Y el hilo de quienes hoy ocupan posiciones de directivas en el partido sin legitimidad democrática, porque no fueron a la base de la organización, porque no tienen legitimidad democrática, son dirigentes construidos en otro perfil.
Y el relato histórico de esa contribución para ellos no es importante. Pero hay que recordarles que por el esfuerzo de esa generación, hoy tenemos un espacio de participación en el poder. Y los pueblos, así como los partidos que desdeñan su historia, siempre tienen un final catastrófico. Ramón Alburquerque. Usted puede decir lo que usted quiera de Ramón, pero es un hombre preparado, con formación. Tony Raful era la persona que introducía a Peña Gómez en la histórica tribuna democrática, que muchos de los popis que hoy están en la dirección del partido sin legitimidad democrática o tienen un origen contrario a esa tradición, viejo partido, o no conocen por su escasa cultura política sobre esos episodios fundamentales de la vida nacional. Bueno, pero Tony Raful estaba ahí en primera línea. ¿Cuál es el delito de Tony Raful, de Fafa Taveras, de doña Ginés Burnigal, con que a veces yo no tengo coincidencia con ella, pero es una expresión democrática del partido, y con Ramón Alburquerque? ¿Cuál es el delito de ellos? Que tienen pensamiento propio, que son independientes. ¿Y hasta qué punto un partido político tiene que estar sometido a la voluntad de un amo? El compañero Luis Abinader no ganó solo el proceso electoral interno. Repito, y pueden poner todos los bots, periodistas, plumas alquiladas y lo que sea. Que aquí lo que se trata es ser consistente, coherente en la defensa de valores fundamentales. Y tener los oídos conectados en la voluntad de la gente que apostó a un proceso de cambio. ¿Cuál pudo ser el criterio? Sustituir a Fafa. ¿Por qué? ¿Por la edad? No, pero doña Milagro tiene más edad que él. ¿Está ahí? Ramón, que tiene pensamiento propio. Ah, pero bueno, eso es lo democrático. Tony, que porque es embajador en Italia no va a protestar. Ah, pero la dirección de los partidos políticos es un club de adictos al presupuesto nacional. Lo quiero advertir. Eso es una manifestación clara de que en la dirección política del partido el único requisito es ser genuflexo. Sí, señor, frente al que manda. Y eso le hace daño no al partido, al sistema de partido, porque todos los partidos políticos se están perfilando en esa dirección, de un amo, de un dueño, del que manda. Y uno presumía que eso era propio del Partido Dominicano. Pero aquí hay algunos exponentes del cesarismo democrático, ojalá lean lo que fue eso, para que entiendan, que creen que es posible que en el marco de una sociedad del siglo XXI, amplia, de plena participación, de incapacidad de nublar criterios disidentes, porque si bien es cierto la fuerza del dinero impone silencios cómplices, cada día más el proceso de maduración de la sociedad y la conciencia crítica en los partidos se expresa. Por eso no querían una convención mediante el voto. Y por eso están allanando todos los caminos para malcreer que pueden imponer mecanismos antidemocráticos para elegir el candidato presidencial. Qué pena ese espectáculo. Qué lamentable ese comportamiento. A mí poco me importa de políticos decimonónicos que ya están en su otoño memorioso y que no tienen sentido del futuro, porque no lo tienen. Yo que lamento es que Luis, un muchacho joven, actúe en esa dirección, creyendo que puede ser el amo de la voluntad de un partido. Qué pena que tanto esfuerzo y tanta gente que no está hoy en día en su tumba tenga que removerse un Tirso Mejía Ricard, un Hugo Tolentino Dit, doña Ibelice Prat de Pérez. Y qué penoso que tanta gente que está ahí en esa dirección ejecutiva, en aras de preservar un espacio de forma aviesa, después de hacer una especie de recorrido histórico defendiendo en teoría valores democráticos, ande con un silencio cómplice porque está en la nómina pública. Y aún en el otoño memorioso de su existencia, no tienen la dignidad, el decoro, la consistencia de seguir defendiendo los valores que muchos creíamos que lo tenían, pero no lo tienen.
y van a terminar mal. Lo de ayer, un espectáculo dantesco, lamentable, que revela tantas mentalidades autoritarias en rostros que aparentan ser nuevos. Porque la nueva política no es un rostro nuevo, son ideas diferentes de ruptura, en capacidad de conectar con los anhelos auténticamente democráticos de la sociedad y no siempre estar con un nivel de ruindad indecente frente a patrimonios que sienten que la fuerza de su dinero tiene que imponerse en la política. Tienen que ser los valores, los conceptos, el sentido de militancia, la solidaridad, la adhesión y defensa a causas. Pero nunca lo crean, que las causas pueden decapitarse. Cuando hay una voluntad orientada en una dirección, los pueblos poseen los niveles de inteligencia indispensables para el desquite. Y lo hacen con rudeza y en el momento oportuno. Vamos a una pausa y cuando regresemos, volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.